Buenas tardes, voy a introducir en español. Mari, solo te quería decir que yo te admiro mucho. Gracias. Y eres un ejemplo a seguir para mí. Gracias, Alicia. Bueno. La licenciada en Trabajo Social Mari Galván, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es una de las activistas más reconocidas en Tijuana que a lo largo de los 25 años ha defendido los derechos de las migrantes y niños. Antes de llegar al Instituto Madre Asunta, albergue para niños y mujeres migrantes, fue la jefa del Departamento de Acción Social de Guasave, donde atendió a los más desamparados. La licenciada Galván, que actualmente se desempeña como la trabajadora social de Instituto Madre Asunta desde hace 25 años, ha realizado programas de asesorías psicológicas, legales y derechos humanos para que las migrantes puedan defenderse durante su tránsito hacia Estados Unidos. Su último proyecto, otorgado por el Grupo Caster, provee capacitación de cosmetología para migrantes que deseen establecerse en Tijuana y así poder sobresalir. Un aplauso para Mari. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí estar aquí, de este lado, tratando de contar un poquito lo que hay del otro lado de esa barda de la vergüenza que divide a las dos ciudades hermanas como lo es Tijuana y San Diego. Hablar de la mujer migrante en la ciudad de Tijuana es hablar del Instituto Madre Asunta. El Instituto Madre Asunta fue creado en 1994 para atender a las mujeres y niños migrantes que llegaban a la ciudad, porque en ese entonces pues no había albergues que atendieran a los migrantes, y fue en esas fechas que iniciaron estos dos grandes albergues de la ciudad de Tijuana, que es la Casa del Migrante y el Instituto Madre Asunta. Uno de ellos es dirigido por los sacerdotes escalabrinianos, y el instituto a quien represento es dirigido por las hermanas escalabrinianas. En un principio, cuando nosotros abrimos la puerta de este albergue, las primeras migrantes que llegaban eran personas que venían tratando de buscar una mejor condición de vida para ellas y sus familias, sobre todo para las familias que habían dejado en el sur de nuestro país, y venían a los Estados Unidos con el ánimo de encontrar un mejor salario o de tener un hijo aquí en los Estados Unidos, porque en esos años, no sé si ustedes recuerden, algunos, porque los demás son muy jóvenes, que las mujeres, si tenían un hijo nacido en los Estados Unidos, creaba cierto beneficio y no podían ser expulsadas tan fácilmente. En ese entonces llegaban mujeres de Coahuila, Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México, que era lo que más teníamos de migrantes. Y todo iba bien, les voy a decir, pero cuando llega una de las primeras políticas de racismo y xenofobia de los Estados Unidos, que fue el Operativo Guardián, empezaron a haber muchísimas muertes de migrantes tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Nosotros, el Instituto Madre Asunta, junto con Coalición Pro Defensa del Migrante, que es una red a la que pertenecemos, empezamos a tratar de hacer visible esta situación de los migrantes, y creo que muchos de ustedes las conocen porque son unas fotografías mundialmente conocidas, las fotografías de las cruces en las bardas, donde tratábamos nosotros de decir o de sensibilizar a ambos gobiernos que no se valía cerrar las fronteras a costa de la vida de tantas personas que lo único que querían era el bienestar para ellas y sus familias. No venían ni a robarles, ni venían a matarlas. Después de que se implementó el Operativo Guardián y que solamente dejaban el desierto o la montaña abierta para que ellos por ahí intentaran cruzar, hubo muchas historias de terror. Hace un ratito alguien decía, es muy bueno conocer las historias. Las historias sensibilizan, pero también las historias duelen.
Hay una historia que la tengo muy presente de una migrante que me decía que estaban tratando de cruzar esta montaña y la persona que los llevaba por una lareda de un cerro y abajo era como un hoyo. Cuando iban caminando, una de ellas se cayó. Intentaron rescatarla con palos que se encontraron, querían jalarla hacia arriba, pero no podían, se les estaba haciendo de noche. Y esta mujer, cuando me lo estaba contando, estaba tan afligida porque decía, por más esfuerzo que hacíamos, no lo lográbamos, y empezamos a escuchar los aullidos de los coyotes. Por toda respuesta del traficante de indocumentados les dijo, si quieren salvarse ustedes, sigan caminando. A ella déjenla, ya la perdimos. Esta mujer lloraba en verdad frente a mí porque decía, ella tenía hijos, ella venía a buscar una mejor condición para sus hijos y ahora ni siquiera saben que está muerta en un barranco. Este tipo de historias las seguimos encontrando día a día en esta institución. Fuimos entonces los primeros que iniciamos como Coalición Pro Defensa del Migrante a recibir a los migrantes que estaban siendo deportados de los Estados Unidos, porque en ese entonces tampoco existía ningún programa para ellos, eran invisibles, ¿sí? Nadie hacía caso de ellos, los migrantes salían y se perdían en la ciudad. Entonces nosotros empezamos a tratar de que les dábamos una botellita de agua, un sándwich, tratamos de documentar las violaciones a derechos humanos que sabíamos que había en las estaciones migratorias, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero son unos lugares muy fríos, donde en aquellos años las esposaban de los brazos, de las piernas, de la cintura, y no las soltaban ni siquiera para ir al baño. Para ir al baño tenían que ir de 2 en 2. Entonces nosotros comenzamos con esta actividad. No teníamos ni siquiera un lugar donde decirles, ven y siéntate, estamos debajo de un árbol a la salida de la garita, nada más indicándoles a dónde podían ir, dándoles un vaso de agua, un sándwich, y documentando estos casos para ver la posibilidad que se revirtiera su deportación. Y después pasa el tiempo y viene el fatídico 11 de septiembre, que todos conocemos, donde a los mexicanos nos pusieron como terroristas. Éramos quienes cruzábamos para hacer terrorismo en Estados Unidos. Y lamentablemente en ese acto murió mucha gente que aún nosotros seguimos haciendo oración por ellos. Pero después se dieron cuenta que no era por México por donde se habían metido las personas que hicieron terrorismo. Otro capítulo de la deportación fue las mujeres que habían vivido más de 20 o 30 años en Estados Unidos y que por ir al médico o por ir a dejar a sus hijos a la escuela, las detenían y empezaron a expulsarlas. Cientos de ellas se expulsaron, cientos. En el albergue hubo un caos porque en ese entonces nosotros no teníamos un departamento jurídico. Y ellas lloraban, estaban en crisis, en shock emocional, porque no sabían qué iba a pasar con sus hijos. No sabían si sus hijos dormían, si sus hijos comían, si la gente a la que la habían dejado los estaban tratando bien. Ellos lo que querían es saber de los hijos. Fue entonces que nosotros creamos el departamento jurídico para ellos y empezamos a reunificar madres con hijos que se habían quedado aquí en los Estados Unidos, niños ciudadanos americanos. Quiere decirlo que este país estaba violando sus derechos humanos como ciudadanos, porque les estaba quitando el derecho de vivir junto a sus padres, de crecer junto a ellos. Nosotros hicimos esas reunificaciones en Tijuana para que fueran a sus lugares de origen, pero son niños, son menores, y a los meses ellos les dijeron a los padres, quiero regresarme a mi país porque aquí no entiendo el idioma,
no encuentro a mis amigos, no entiendo esta escuela. Y muchas de estas mujeres regresaron a nuestro albergue para decir que iban a regresar a sus hijos con algún familiar, tristemente. Desde el 2013, la migración cambió, dio un giro tremendo. Nosotros comenzamos a recibir personas de México que decían que venían a buscar asilo. Nosotros preguntamos, ¿asilo? ¿Y tú eres mexicana? Sí, estoy buscando asilo porque en mi lugar de origen me quitaron mi casa, me quemaron mi casa y me dieron 24 horas para salir de ahí. Empezamos a documentar los casos y estos casos, vergonzosamente, traían cartas de funcionarios mexicanos donde les decían a las autoridades mexicanas, a las autoridades americanas, perdón, que por favor les concedieran el paso a pedir el asilo, porque en el lugar donde estaban, pues había mucha violencia. Y les digo vergonzosamente porque era cuestión de ellos que impusieran el orden en sus lugares de origen, y sin embargo lo único que estaban era extendiendo unas cartas que hasta se las cobraban. Esto vino a ser hasta negocio para ellos. Ellos venían de Guerrero y de Michoacán principalmente. Eran mujeres que decían que si no se venían a sus hijos los iban a agarrar y los iban a meter al crimen organizado, que si su esposo no participaba con ellos, los iban a matar a todos. Nosotros en foros nacionales comenzamos a decir, hey, México, tienes desplazados por la violencia. Por toda respuesta nos obtuvimos un no creo, México no tiene desplazados. Cuando nosotros en el Instituto Madre Asunta estábamos documentando todos los días más de 20 casos. Después de esta situación, nosotros comenzamos como coalición a hacer una investigación de desplazamiento forzado y logramos hacer un documento que presentamos, pero precisamente en esos días la CNDH presentó también su documento de desplazados. Fue cuando ya se dieron cuenta que México sí tenía desplazados por la violencia y que estaban llegando hasta la puerta del Chaparral a pedir asilo hacia los Estados Unidos. Luego llegaron los haitianos. Un promedio de 18,000 haitianos llegaron a la ciudad de Tijuana. De ellos cruzaron 15,000. 3,000 haitianos se quedaron en Tijuana, para los cuales el Instituto Nacional de Migración les ofreció una visa o un permiso humanitario donde les entregaba su CURP y tenían derecho a tener el número de seguro social para poder trabajar. He de decirles que más de la mitad de todos ellos ya están insertos en una situación laboral en la ciudad de Tijuana y algunos de ellos en universidades. Junto con estos, después de que pasaron estos 15,000 haitianos, llegaron las primeras caravanas de centroamericanos, donde exigían el ingreso pronto ante el CBP, que es con la autoridad que se presentan. En cuestión de días, la mayoría cruzó a iniciar su proceso de asilo, pero en octubre del 2018 llegaron más caravanas. Primero, los de la comunidad LGTBI, y posteriormente una cantidad considerable de solicitantes de asilo, 2,300 personas aproximadamente. Para diciembre del 2018 teníamos 3,703 personas en Baja California. 2,024 de ellos solo estaban en un espacio que se habilitó para ellos conocido como el Barretal, y que precisamente cerró las puertas en febrero del 2019. Desde sociedad civil, cuando la crisis humanitaria del 2016, que por cierto el gobierno no quiso verlo así, en un principio se sumaron al esfuerzo de atenderlos, sobre todo incrementaron sus apoyos muchas iglesias cristianas,
que sin ser albergues les brindaron atención desde sus posibilidades, aún sin tener claro cómo manejar un albergue. Hoy existen en la ciudad de Tijuana 20 albergues que apoyan a migrantes y son personas de iglesia, como la católica, la cristiana y también, ¿por qué no?, personas físicas que se dedicaron a hacer este trabajo. Dentro de todas estas existe una capacidad para atender un aproximado de 1,500 personas, y esto doblando su capacidad. Por poner solo un ejemplo, el Instituto Madre Asunta tiene una capacidad para 45 personas. Hoy, en este día, estamos recibiendo más de 136 personas. Sabemos que es muy riesgoso atender una sobrepoblación con hacinamiento, pero si no lo hacemos así, ellos quedarían en la calle y en nuestro caso son mujeres y niños. Y así pudiéramos hablar de la mayoría de los albergues que están dando más del 100% de sus capacidades. Por parte del gobierno existe un Consejo Estatal de Atención al Migrante, donde estamos sociedad civil, academia y los 3 órdenes de gobierno, derechos humanos, estatal y nacional, es decir, Federación, Estado y municipio, donde sesionamos cada 3 meses y ponemos sobre la mesa cuál es el contexto en esos momentos. Sobre la población migrante, que se tomen decisiones para beneficio de los migrantes desde sociedad civil y sus secretarías de gobierno, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad. Actualmente estamos trabajando en reformas de ley de atención a migrantes en Baja California. Aquí quiero decirles que aunque estamos haciendo mucho trabajo para atender a los migrantes en Baja California, los migrantes el único deseo que tienen es llegar a los Estados Unidos a pedir el asilo para tener resguardo. Porque es hasta contradictorio que los estén regresando a Tijuana, precisamente cuando hicieron el MPP. En esos días se declaró Tijuana como una de las ciudades más violentas del mundo. Existe también una dirección de atención a migrantes donde se les apoya con documentos como actas de nacimiento, y para algunos extranjeros tramitan en sus consulados cartas de identidad, porque no pueden ir y agarrar un numerito para pedir el asilo en Estados Unidos si no tienen una carta de identidad. No sé si ustedes saben que para solicitar asilo ellos se enlistan en una libreta que llevan ellos mismos y ahí les dan un número. Tienen que esperar aproximadamente entre mes y medio y 2 meses para poder llegar ante la CBP. Para poder entregar este numerito tienen que traer un documento de identidad. También la Dirección de Atención al Migrante pues nos da apoyos esporádicos a los albergues como insumos de alimento y atención médica. En el Instituto Madre Asunta tenemos actualmente una población, ya se los dije, de 136 mujeres, de los cuales 64 son niños y niñas, y contamos para ellos con una maestra que lleva un programa de sensibilización y socialización, que ya lo vieron ahorita, que se llama Aprender Jugando, donde se les refuerzan sus conocimientos. Además, hay en el Instituto Madre Asunta un departamento de trabajo social, donde se entrevistan a mujeres migrantes y se les realiza un estudio sociodemográfico donde la trabajadora social puede canalizar de acuerdo a sus necesidades los programas de la institución, como la atención legal, psicología, médico, comunicación, documentación, sobre todo comunicación con sus familiares por medio del teléfono o la internet. Además, es empoderarlas para que con la asesoría de la trabajadora social ellas puedan ir tras sus metas y sean ellas quienes tomen sus decisiones. En una de las preocupaciones actuales en este contexto de migración es que estamos viendo que un gran número de personas llegan diariamente donde mujeres con sus hijos y menores no acompañados están en un gran problema de vulnerabilidad al quedarse sin espacio en los albergues,
ya que son personas que ingresaron al Instituto Madre Asunta y tienen que esperar al menos mes y medio para que su número sea atendido ante CBP. Todo este tiempo se queda ocupando un espacio en nuestro albergue, además de las personas retornadas que tienen que esperar una corte ante el juez, que muchas veces son hasta de un mes de espera. Para el Instituto Madre Asunta, voy a cortar mi presentación porque ya me están haciendo señas. Para el Instituto Madre Asunta ha sido un gran apoyo contar con los estudiantes de trabajo social de la Universidad Estatal de San Diego, pues creemos que nunca debemos dejar de aprender, como bien lo decía anteriormente. Y todos los días aprendemos. Es importante que los trabajadores sociales de Estados Unidos entiendan el contexto de los migrantes, pues sabemos que ellos el día de mañana estarán en dependencias donde encontrarán migrantes en este país, quienes soliciten y necesiten servicios de esos trabajadores sociales. Y ellos podrán ya entender sobre su cultura, causas y necesidades que presenten, además de saber con qué dependencias y asociaciones civiles pudieran contactarse si fueran necesario. Tendrán conocimiento de las políticas sobre el tema en ambos gobiernos y dentro de sus posibilidades proponer política pública que los beneficie. Agradecemos a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Estatal de San Diego y la coordinación de Silvia Barragán y el brindarnos la mano con grandes estudiantes como lo son Carmen Arias, Linda Williams, Alejandra Ayala, Alicia Arámbula, Claudia González, Eric Estrada y Ana Reyes, a quienes les externamos nuestro agradecimiento por sus aportes como estudiantes. Muchas gracias, muchachos. Solo me resta pedirle a todos ustedes que no pasemos indiferentes ante el dolor de tantos migrantes. Seamos solidarios, pues en la mayoría de nuestras familias, y digo de todos nosotros, existe alguien que migró primero a este gran país. Gracias. Es que yo olvidé de explicar cómo usar la máquina para las listas. Entonces, toma un momento para explicar las fotos. Estos son algunos de los albergues que están en Tijuana y que han estado apoyando muchísimo a los migrantes. Estas son fotografías de la institución. Creo que estas fotos pues ya las vieron en el video que hizo Keila, muy bonito, por cierto. Estas son fotos que nos muestran cómo llegó la migración a la ciudad de Tijuana, cómo ellos estaban haciendo la línea en La Garita, donde vivían bajo casas de campaña, la triste fotografía de la madre que corría con sus hijos escapando de los gases lacrimógenos, ¿sí? Y pues más que nada puse esto para sensibilizar, ¿verdad? Pero el trabajo es pesado, es duro, pero creo que aquí hay muchas manos que están interesados en apoyar. Gracias.